Mi nombre es Jason González y esto es Poca Luz Studio, el espacio para fomentar las dudas sobre lo que siempre nos han enseñado. Listo. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Estamos acá haciendo por primera vez un en vivo acá en Poca Luz Studio. Es nuestra primera vez, así que si tenemos alguna falla, pues bueno, son sorpresas en el camino. Para todo aquel que se quiera unir en este momento o que quiera compartir, pues bueno, estamos en vivo en Instagram. Bienvenidos una vez más a este su espacio de desconexión. Es aquí donde fomentamos las dudas sobre lo que siempre nos han enseñado. Hoy episodio número 17. Recuerden que estamos en todas las plataformas podcast. Pueden ir a nuestro perfil en Insta, @PocaLuzStudio, y en nuestra bio está el Linktree y pueden escoger tu plataforma amigable que siempre utilicen. No olviden porfa suscribirse en YouTube y en todo lado, y siempre para que siempre reciban los últimos episodios. Espero estén listos hoy porque tenemos una gran invitada en el día de hoy, y pues ella se graduó como arquitecta de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador gracias a una beca. Hizo su maestría en Desarrollo Sustentable y Entorno Construido en la Universidad de New South Wales en Australia. Su experiencia abarca desde el diseño residencial hasta proyectos gubernamentales, educativos, interiores y gestión de proyectos, pero más allá de los planos y materiales, valora el proceso creativo y la inclusión comunitaria como pilares para mejorar la calidad de vida. Ella es Gaby Muñoz Carrillo, arquitecta ecuatoriana radicada en Sydney. Gaby, qué placer tenerte acá con nosotros en Poca Luz Studio. Hola Jason, muchas gracias. Estoy muy contenta de que me hayas invitado. Me gusta mucho lo que haces y chévere, lista para tener una conversación. Así sea, Gaby. Muchas gracias por tenerte acá y por tener el espacio para hablar con nosotros en Poca Luz. Bueno, pues vamos a empezar. Quiero empezar sobre todo con dos discusiones o teorías de Jane Jacobs, que era, pues para la gente que no sabe, fue una periodista americana que tuvo que ver mucho con las teorías y discusiones urbanas de arquitectura y de ciudad. Ella, en su libro de Death and Alive, Great American Cities, que es un libro que ella hizo, defendía la idea de ciudades que nacen desde abajo, construidos por la comunidad. Jacobs valoraba la diversidad, la mezcla de usos del suelo y el movimiento constante como elementos esenciales de una ciudad viva. Las ciudades, decía Jacobs, no deben diseñarse para los automóviles, ni para los grandes negocios, sino para los peatones, para la vida cotidiana. Una ciudad buena es aquella que le permite que la gente interactúe, que camine, que viva con dignidad y sobre todo con pertenencia. Hoy nos adentraremos en un tema que todos vivimos, pero pocos entendemos a fondo: la arquitectura, la vivienda y la ciudad que estamos construyendo en este rincón del mundo. Para eso hoy tenemos a Gaby, que ha tenido mucha experiencia también acá en Australia, y vamos a tener este tipo de discusiones. Vamos a hablar de casas, de barrios, de migración y de sueños, porque cuando uno llega a Australia, una de las primeras cosas que busca uno es dónde vivir. Resulta, en estos días estaba pues yo leyendo y reflexionando sobre algunas teorías que son, digamos, que son perfectas de ciudad, donde todo es ideal y las familias felices viven el sueño, algo como muy de película que nos lo pintaban entre los 40 y los 50 después de la Segunda Guerra Mundial, como que tú podías luchar por tus sueños, donde tú podías como realmente alcanzar esa tipo de estilo de vida ideal. Si nosotros nos ponemos a pensar unos datos un poquitico más reales de lo que está viendo en Australia, que quiero compartir contigo, Gaby, vamos a contrastar esa perfección de teorías, arquitecturas y urbanas con realmente lo que estamos viviendo hoy acá en Australia. Según CoreLogic, a finales de 2024, el ratio nacional del valor de la vivienda respecto a los ingresos familiares alcanzó un récord de 8.0. ¿Qué significa eso? Que el promedio, digamos, familiar necesitaría 8 veces su ingreso anual bruto para adquirir una vivienda de valor medio. El precio medio de una
vivienda en Australia se sitúa más o menos en $825.000, sobre todo ahorita en abril de 2025, marcando un nuevo récord. Obviamente sabemos que hay hay viviendas de menor valor, pero digamos que una vivienda normal o digamos para una familia de 2 hijos o 3 hijos es más o menos a lo que nos estamos asumiendo según esta estadística. Un estudio reciente indica que 1 de cada 5 propietarios destina más de la mitad de sus ingresos al pago de la hipoteca. Casi el 75% enfrenta estrés hipotecario al asignar más de un tercio de sus ingresos a este fin. Entonces, Gaby, si nosotros ponemos esos dos escenarios, los dos escenarios donde estamos hablando de las estadísticas de Australia versus esas ciudades ideales, bonitas, que decía Jane Jacobs en el libro sobre, no, es que una ciudad ideal es que no nos genere estrés, que todo sea bonito, que todo sea perfecto, por decirlo así. ¿Tú crees que realmente cuál es el papel de la arquitectura entre dos realidades que tú la estudiaste, por ejemplo, en un tiempo donde queremos diseñar algo perfecto, pero la realidad es otra? ¿Cuál crees que es el papel de la arquitectura entre estas dos situaciones? Bueno, o sea, la arquitectura como concepto, eh, lo que yo podría decir es que combina la ciencia y el arte, ¿cierto? La ciencia desde el punto de vista eh, técnico incluso, y el arte al querer despertar y generar emociones en la gente. Y cuando hablamos de calidad de vida, a mí me parece que eso también debe ser considerado, ¿no es cierto? Porque no solamente basta el tener un espacio funcional, pero la parte emocional también incide en nuestra calidad de vida. Ahora, desde el punto de vista urbano, o sea, a lo largo de la historia sabemos que han habido muchas propuestas de diseños de ciudades perfectas, ¿cierto? Por ejemplo, también podríamos hablar de la ciudad jardín, eh, que buscaba combinar la parte urbana con la parte rural y como aprovechar las ventajas de ambas, pero que logren convivir. Lo que ha pasado también a lo largo de la historia es que todas estas propuestas de planificar ciudades siempre se quedan cortas. Por ejemplo, yo te puedo hablar sobre la ciudad en la que yo vengo, de Quito. Uh-huh. Represento. Eso. Eh, Súper. Quito es una ciudad que está ubicada a lo largo de un terreno montañoso, ¿cierto? Los Andes. Entonces, la geografía de la ciudad, digamos que inicialmente daba para que sea una ciudad lineal, pero el crecimiento ahora se da hacia los valles, o sea, en las alturas, ¿verdad? Uh-huh. En el terreno, en la geografía misma de la ciudad. Entonces yo estaba pensando en todas estas teorías de ciudades perfectas, de ciudades radiales, de ciudades lineales. Al final del día, este es mi punto de vista, ¿ya? Nosotros como arquitectos, con la parte técnica también, la geometría, digamos si queremos, hemos visualizado las ciudades en plan. Entonces, no hemos considerado justamente la geografía, el terreno, dónde te vas a implantar, dónde vas a formar una ciudad. Y tal vez esa puede ser la razón para que en este momento nos estemos enfrentando a los problemas que las ciudades tienen. Nuevamente me remito a mi ciudad. Por ejemplo, la gente llena las quebradas, ¿no es cierto? La rellena y construyen ahí, sin tener conciencia de que la quebrada es una característica geográfica que permite, ¿no es cierto?, el desvío de agua, o sea, cumple un papel fundamental. Entonces, cuando nosotros ignoramos la parte del paisaje, la parte del entorno natural, tal vez en un primer momento no veamos las consecuencias, pero en algunos años sí se van a ver las consecuencias. Entonces, en el desarrollo de las ciudades perfectas,
Tal vez lo que falta sería el desarrollarlo, introduciendo el valor natural, que esto es muy específico en todo lado. O sea, creo que cuando tenemos una propuesta general nos olvidamos de que las características se transforman incluso dentro de un país, incluso dentro de una misma ciudad. Entonces, sí, es un reto muy grande, ¿no? Y que creo que los arquitectos y los urbanistas nos enfrentamos a eso todo el tiempo. Porque aparte no es una cosa que la propones y ya está. O sea, es una cosa en continuo desarrollo. La ciudad es un organismo vivo. Está siempre Ujú. transformándose. Así es, yo creo que si por ejemplo traducimos todo eso a manera como Quito creció hacia las montañas, digamos que Australia geográficamente no es tan montañoso Ujú, como por ejemplo es todo Sudamérica que está partida por las cordilleras. Em, Cuando creo que hay una similitud también con Medellín, Colombia, que también nosotros estamos metidos en un valle y está Río Medellín en toda la mitad. Si nosotros, porque quiero conectar esa parte con Australia, digamos que es relativamente plana, pues obviamente no lo es 100%, pero Brisbane, puedo decir, y tú me podrás decir después, Sydney, Brisbane está creciendo de una manera bastante acelerada después del COVID. Para nadie es un secreto que Brisbane manejó muy bien la parte del COVID, digamos que mucha gente empezó a invertir acá en Brisbane y ahora lo que está pasando es que se está pasando la culpa a los migrantes. ujú, No, es que hay demasiado migrante. Cuando una ciudad no se planeó como se debería de planear, pensando que todo lo tenían solucionado, entendiendo la economía australiana como súper importante, donde el elemento internacional estudiantil es uno de los, pues, de los que más influyen en la construcción de un país y que también se están beneficiando, como cuando primero tú pagas un curso de inglés, tú pagas algo, tú vienes acá, inviertes tus ahorros, estás construyendo país, porque yo creo que muchos estudiantes internacionales no se dan cuenta que acá también, cada vez que tú vienes acá, estamos construyendo un país que es Australia. ujú. Ahora, arquitectónicamente, digamos que mm, no veo mucho esa planeación. Cuéntame de pronto tú en Signi, ese balance entre lo que debería ser una vivienda totalmente decente o alguien que se pueda pagar, porque también los mismos australianos se quejan mucho de que ellos no tienen cómo costearse una vivienda por el coste de vida que está en este momento Australia. Mm, ¿Tú en Sydney qué problemáticas ves en cuanto a eso? ¿Cuál es el común denominador? Y tú como arquitecta, ¿cómo ves eso? Y ustedes desde la oficina, eh, con el grupo de arquitectos o diseñadores, ¿cómo piensan eso? ¿Cómo abordan ese tema? Bueno, hay varias aristas, ¿no es cierto?, desde las cuales se puede analizar esta situación. La especulación inmobiliaria es un problema global, me parece. Eh, Luego que la migración siempre, o sea, a la migración siempre se le va a se le va a responsabilizar de cualquier problema que exista. Ujú, Lastimosamente, no se valora la contribución que tenemos los migrantes en otro país. Um, Somos parte de la fuerza laboral, eh, contribuimos al crecimiento económico del país. Um, pero desde el punto de vista de adquirir una vivienda, de poder, o sea, en esta competencia, ¿no? De poder tener un espacio para ti. Una de las cosas que juega un papel importante es la centralización de los servicios. O sea, por ejemplo, tú tienes los centros de distrito financieros que generalmente son como unos imanes, ¿no es cierto? A los cuales la gente busca estar alrededor de este centro. ujú. En el caso de Sydney, el centro financiero aquí obviamente y sus alrededores son los lugares lógicamente más costosos, pero también son los lugares que la gente más busca
poder acceder. Tienes eso y también tienes nuevamente la parte geográfica. Por ejemplo, aquí vivir cerca de la playa también tiene un costo más alto. En mi experiencia, la verdad es que yo sí vi una mayor demanda de, de vivienda a partir de COVID. O sea, y tal vez se hizo más evidente porque como muchos estudiantes dejaron el país, se fueron, y cuando lo de la pandemia, digamos que se terminó, se controló un poco más, hubo un influx de gente dramático. O sea, tal vez antes había la misma cantidad, bueno, no, de hecho, sí hubo una mayor cantidad de personas que ingresaron al país, pero fue de una forma dramática que eso sumado a la especulación inmobiliaria de que hablaba antes, pues realmente sí generó estrés. Los espacios están en disputa. Esto lo escuché a alguien decirlo y es la verdad. Y lastimosamente vivimos en una sociedad capitalista. O sea, el capitalismo es el sistema. Yo estoy convencida de eso. Y, y la generación de riqueza está concentrada en pocas manos. Ahora, sobre las soluciones que se están dando aquí, la ciudad se sigue expandiendo, la ciudad sigue creciendo. Hay como el intento de descentralizar el CBD de aquí en otro suburbio que es hacia el este, donde también se está tratando de generar un nuevo imán, pero la mayoría de la gente sigue viniendo a este sector. Ahora también aquí Australia es muy organizado, digamos, en el sentido de los procesos incluso, o sea, desde el proceso de diseño, o sea, aquí todo es muy regulado y muy organizado. Entonces, para el tema específico de vivienda en departamentos, hay una guía, ¿no es cierto?, que se llama The Apartment Design Guide, que te da los lineamientos que debes cumplir con respecto a áreas mínimas, de acuerdo al número de habitaciones que estás proponiendo. Eso también tiene un porcentaje de espacio abierto privado correspondiente también a eso. Entonces, y se trata también de incentivar la variedad de departamentos tipo que tú haces. Entonces, por ejemplo, tienes departamentos de estudios, departamentos de 1, 2, 3 habitaciones. Y de acuerdo a la proporción también hay un cálculo del área comunal que también tienes que tomar en cuenta. Entonces, digamos que desde ese sentido yo sí creo que aquí sí hay una iniciativa de tratar de mantener un balance, digamos, entre lo que se construye y el espacio que se deja sin tocar, de cierta forma. Pero los espacios cada vez se van reduciendo más. Entonces todo se diseña en base a lo mínimo, ¿cierto? Lo más pequeño. Y, y así estamos viviendo. Pues digamos que también entiendo el fenómeno de ya que nosotros no estamos, el modelo de familia está cambiando. Esto es algo social que hay que entender y me parece muy chévere hablar de esta parte de arquitectura porque no se puede pensar arquitectura sin política, sin la parte social, sin la parte medioambiental, o sea, es filosofía, hay demasiados, pero digamos que esta parte social donde ahorita ya las familias se están descomponiendo, ya es en vez de bebés, es perros, mascotas, gatos, ya la mayoría de parejas, digamos que en el común general no quieren tener hijos, entonces ya es simplemente dos personas. Digamos que entendemos eso, entendemos un fenómeno social que está pasando, pero también, por ejemplo, algo que yo vi hoy que me pareció un poco impactante es que también se está reduciendo, no sé cómo es en Sydney, pero por ejemplo desde Brisbane, tú buscas tener un estudio apartamento para tener con tu pareja, pero no aceptan parejas. O sea, dicen un estudio solo para single. O sea, y
y ya se vuelve repetitivo. Digamos que hay unos dueños o real estate que manejan eso, así que al último no logro entender eso porque no están leyendo las necesidades sociales que está pasando ahorita. Tú deberías de rentarle un estudio decente a una pareja porque eso ya es lo que se está pasando. Ahora, digamos que los modelos de vivienda están cambiando también demasiado, donde ya se vuelve una cajita chiquitica de fósforos, donde ya tú estás viviendo. El acceso a la zona verde. También estamos perdiendo mucho un acceso a zona verde. Uno debería tener, pues digamos que si uno se pone a ver estudios urbanos, tú deberías de tener ciertos metros cuadrados verdes por ti e inclusive deberías de tenerlos también en tu vivienda, pero pues obviamente el crecimiento de ciudades cambia y evoluciona a diario. Eh, Quiero traer en esta parte siguiente soluciones habitacionales con unas teorías que puedo encontrar. Carlos Moreno, un urbanista franco-colombiano, desarrolló el concepto de la ciudad de 15 minutos. Este concepto de 15 minutos ya existía, obviamente, pero digamos que lo potencializó haciendo otras observaciones. Eh, Ha sido adoptado por ciudades como París. La idea es que cada persona debería poder acceder a su trabajo, escuela, supermercado, salud, espacios culturales y áreas verdes caminando o en bicicleta en 15 minutos desde su casa. Era lo que tú decías, pues como que también eso de la centrificación, eh, qué tan buena es exactamente para que cada Me quien. parece que descentralizar ha sido la apuesta, la apuesta, ¿cierto?, de muchos urbanistas, personas que están en este medio, para Ajá, tratar de resolver eso. exactamente. Esta idea se inspiró en principios previos ya expresados por urbanistas como Ebenezer Howard, que es de Reino Unido, con su propuesta Ciudades Jardín, que buscaba combinar lo mejor de la ciudad y el campo con espacios verdes y comunidades autosuficientes. Tenemos Clarence Perry, también de Estados Unidos, en 1929. O sea, es que mira, hace cuánto se vienen haciendo ese tipo de cosas, pero falta demasiado. Es que desde 1929 se planteó la unidad vecinal, un modelo donde escuelas, tiendas y espacios recreativos estuvieran a distancias caminables, organizadas en torno a una comunidad cohesionada y autónoma. Eh, para entender esto de la ciudad de los 15 minutos, es bueno tener ciertos elementos, por ejemplo. ¿Qué elementos podríamos tener? Proximidad, lo de los 15 minutos de proximidad, sea en bicicleta o a pie, la diversidad de los usos mixtos, todo servicio, cultura, recreación, densidad equilibrada, ni hiperconcentración ni dispersión urbana, como una densificación sostenible. Inclusión, que es súper importante, acceder a las necesidades diversas de las edades, géneros, capacidades y orígenes. Leer el contexto sobre lo que estamos haciendo o para quién lo estamos haciendo. No podemos diseñar cosas para una población si tú no haces un estudio de usuario que para la gente de pronto que no entiende mucho esos conocimientos creativos al diseñar, es primero que todo para quién le estás diseñando, o sea, hay que entender los comportamientos también sociales y culturales. Exacto. Y participación ciudadana, un diseño urbano con la comunidad como protagonista. Tú has hecho, por ejemplo, esos ejercicios, yo lo hice mucho en Colombia, y es sentarse con la comunidad afectada, o sea, cómo vamos a diseñar esto, tú qué experiencias tienes de eso y de pronto tú cómo crees que se podría traer eso acá. Yo no sé si acá sí se da ese tipo de cosas, sino que a veces siento que el inversionista es, nada, acá tenemos un área y es aquí para a ponerle el mayor precio a este tipo de apartamentos o de casas. ¿Cómo estamos leyendo nosotros acá en Australia esa parte social, estudiando el usuario, las comunidades afectadas? ¿Tú crees que sí lo estamos haciendo o creo que no? La verdad es que aquí yo no he tenido la oportunidad de tener procesos colaborativos con comunidades o con el usuario Ujú, final. Nuevamente me remito a la parte de gubernamental, ¿no es cierto? Que aquí todo es como bastante estructurado, lo que te decía, tú para tener un diseño, o sea, todo el proceso se distribuye en etapas. Entonces, primero tienes el Development Application, que es donde aprueban
digamos, el diseño del, de la piel, por decirlo en términos generales, y que vaya acorde a los requerimientos de la zona, altura del edificio, tipo de uso, todas estas cosas, ¿ya? Eh, cuando tú, cuando tú propones un proyecto, las municipalidades lo ponen como lo ponen en la comunidad, digamos que lo publican y la gente tiene voz, o sea, la gente puede dar su opinión si es que les parece que es un proyecto que va a brindar beneficios o si es que es redundante, ese tipo de cosas. Um, pero yo también, o sea, no sé quién lo haga aquí, eh, no sé cómo se lleva a cabo un proceso donde tú involucres a la comunidad de una forma más, o sea, con más fuerza. Ujú. Um, pero yo creo que también tiene que ver con la parte cultural, o sea, lo que tú decías. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la planificación de ciudades. Y yo, cuando pensaba en esta conversación que estamos teniendo, me hacía esta pregunta de que, ¿por qué es malo dejar que una ciudad crezca orgánicamente? ¿No es cierto? O sea, lo que yo comparo primero entre, digamos, Ecuador, mi ciudad, y aquí Australia, sí, es el orden, ¿no es cierto? Entonces aquí todo está ordenado. Tú tienes como que una, hay como que el paisaje urbano, digamos, aquí es como más organizado, ¿no es cierto? Entonces, allá en Ecuador hay ciertas zonas que son un poco más organizadas, pero tú te vas como a las periferias y ya no importa mucho esto, ¿no es cierto? Entonces las Ujú. cosas se dan como más orgánicamente. Entonces yo me pregunto qué está bien y qué está mal. ¿Por qué lo Ujú. uno tiene que ser mejor que lo otro? Porque al final del día, quien conoce lo que necesita para mejorar su calidad de vida es la persona que está usando el espacio, el Ujú. espacio construido y el espacio abierto también. Entonces, sí, eh, no sé, porque también, por ejemplo, cuando involucras a la comunidad, estamos hablando de proyectos que tal vez pueden ser de mayor escala. Eh, yo qué sé, se me ocurre que estás interviniendo en una localidad que ya está ocupada por unas personas y que tal vez quieres hacer un proyecto mucho más grande ahí y cómo este grupo de personas van a estar afectados. Entonces, no sé qué tanto aquí se involucran ellos en la parte de diseño, Ujú. pero sí me parece que sería importante, siempre va a ser importante que se involucre la comunidad, porque Ujú. a veces nosotros los diseñadores pensamos que tenemos la respuesta a todo y no es así. Que a veces de pronto no se complica mucho porque a veces eso supongamos que hay necesidades básicas, agua, una buena iluminación, digamos, un lugar cómodo donde dormir, que esté bien, por ejemplo, aislado desde la parte del clima, del frío y del calor, bueno, cosas como básicas, Ujú, pero a veces también creo que cuando nosotros estamos diseñando o cuando estamos generando propuestas, creo que también son demasiado, tanto que hasta el usuario no las va a utilizar, ¿sí? Supongamos que voy a dar un ejemplo de cuando yo estaba diseñando módulos de venta para vendedores de calle ambulantes, ¿sí? Que eran pues como un prototipo, como un mini carrito donde ellos podían poner los dulces, pero el gobierno en ese momento estaba haciendo una propuesta de diseño que era sobre cómo darles la mejor calidad de espacio a ellos, pues en cuanto a dignidad de trabajo. ujú, Eh, Se hicieron muchos diseños, cuál de todos más estrambóticos, costosos, otros ya como que un vendedor quizás no lo iba a utilizar. ujú, Y cuando nosotros nos sentamos a hablar con ellos por más o menos casi que 3 meses, uno llega como a un, digamos, a un diseño final con ellos y que ellos aprueban y dicen, listo, si esto me gusta o no me gusta. Pero muchos no, tampoco exigían mucho, digamos que era como algo que uno también se da cuenta que a veces quizás uno complejiza demasiado el diseño. ujú.
cuando también la solución está ahí. A veces uno cree que no tiene que ser el Zaha Hadid o el Frank Gehry, pues como para uno decir, bueno, esto es arquitectura. Em, Algo tan sencillo como las viviendas que se hicieron ay, ¿cómo es que se llama? Voy a buscar rápidamente. Eso sí, creo que fue en Argentina o en Uruguay, que fueron viviendas de interés social, donde simplemente cuando la familia crecía se extendía al segundo nivel. No sé si has visto ese tipo de viviendas. Bueno, igual esas propuestas para futuro crecimiento también, eh, igual se han propuesto varias alternativas para eso, ¿no? Pero, ¿sabes qué? También ahorita quisiera tocar un poco el tema de cómo las ciudades y eh, los asentamientos se están transformando por causa del calentamiento global, que es lo que estábamos hablando antes. Sí. Porque eh, al principio, cuando hablaba de que la arquitectura también te debe generar emociones o sea, cómo, cómo el espacio donde vivimos nos afecta de una forma impresionante. Para mí es algo muy importante. Y también en relación al tema de la migración, porque en este caso nosotros hemos tenido el privilegio de poder decidir que queremos irnos de nuestro lugar, ¿no es cierto? Y empezar en una ciudad nueva, en una nueva comunidad, adaptarnos a un nuevo entorno eh, y pues empezar desde cero. Pero ya existen ciudades, ya existen poblaciones que están siendo afectadas por el tema del calentamiento global y de hecho hay una ciudad en Panamá, es una isla que se llama Gardi Sugdu, que esta es considerada la primera localidad que tiene que ser desplazada, o sea, que está sufriendo el efecto directo del calentamiento global. Entonces, ¿qué pasa con esta isla? Que porque el nivel del agua estaba subiendo tanto, ya la isla se empezaba a hundir. Y fíjate que eh, escuchaba que las personas de ahí, para construir el relleno, utilizaban coral. O sea, imagínate, ¿Cómo? o sea, como tenían una abundancia de coral, estaban utilizando el coral para generar relleno, sin conocer la afectación al ambiente que está teniendo esto. Claro. Entonces, esta ciudad se está hundiendo ya y la gente de esta población tuvo que ser reubicada a tierra firme. Entonces, cuando pensamos en vivienda, en comunidad, en barrio, en migración, hay personas en el mundo en este momento que se están viendo, que están viviendo una migración forzada y que cuando tú sales de tu entorno en el que has generado también una relación tan intensa con el medio natural, en este caso, por ejemplo, estas personas que vivían principalmente de la pesca, que tenían, eh, daban testimonios, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí eh, estaban acostumbrados a la temperatura de ahí, el calor, yo qué sé. Y después las sacas de ahí, las reubicas en un lugar que es completamente ajeno, geográficamente también completamente diferente. Las casas que construyeron para eso, para estas personas, son las típicas casas de módulos, cajas, eh, Mm, ya no tienen esa relación con este elemento natural. Entonces, me parece que más allá de la planificación de las ciudades y desde el punto de vista urbano, o sea, yo por eso insisto en que debemos considerar el problema actual ahorita, que es el calentamiento global, y cómo eso va a incidir en la transformación de, de los lugares donde estamos viviendo y, en consecuencia, en lo que somos como personas. sí, a mí me parece muy, pues sí, o sea, están pasando cosas muy impactantes que creo que a veces asumimos que es normal que pasen y no de pronto nos detenemos a pensar que lo que está pasando ahorita también es una consecuencia muy grande de cómo se ha venido también construyendo y expandiendo las ciudades.
qué materiales estamos utilizando, de qué manera como también estamos perjudicando la extracción de materiales que hacemos por cantidades para hacer estos rascacielos, para estos... yo, por ejemplo, estudié un tiempo Singapur, porque fue, digamos que fue como el boom desde la parte medioambiental de rebajar un poco esas temperaturas de las superficies. En Medellín también se ha intentado hacer mucho en Colombia de manejar más zonas verdes, digamos que todos los edificios o la selva de concreto que tenemos se vuelva un poquitico más amigable, no solamente con los aves que están llegando a la ciudad, sino también que se baja la temperatura con, por ejemplo, con techos verdes, pero techos verdes bien manejados, porque hay techos verdes que es simplemente como por decir que son techos verdes, pero hay que tener ciertos metros cuadrados verdes, todo eso. Em, yo quisiera de pronto preguntarte, ¿qué proyecto más representativo que tú hayas participado, eh, que tú realmente digas, acá creo que pude hacer algo bonito, ya sea social, ya sea medioambiental, ya sea a nivel artístico y creativo? ¿Qué proyecto tú has tenido que tú puedas plantear algo de todo lo que estamos hablando en este momento? Que de pronto la gente también quiera saber un poquitico de lo que tú haces. Bueno, ahorita se me viene a la mente un proyecto. Hubo un tiempo cuando estuve en Ecuador en el que tuve la oportunidad de dar una clase en una universidad, en la Facultad de Arquitectura. Entonces, hubo un concurso que se trataba de soluciones para las localidades del sur global que son vulnerables. Entonces, en Ecuador hay una localidad de pescadores de cangrejo que está cerca de una ciudad que es Puerto, que es Guayaquil. Entonces tú viajas desde esta ciudad en botecito, me parece que eran unos 30 minutos. Más o menos. Entonces es una localidad que está sentada en un manglar. Eh, el problema también es que cerca de esta localidad empezaron a ganar las camaroneras, empezaron a ganar territorio. Y eh, de la forma en que empezó a crecer, digamos, esta comunidad de forma espontánea, um, en algún punto del año se inunda completamente. Entonces tú caminas sobre lodo y lastimosamente la gente ahí no tiene como que una conciencia sobre el uso de desechos. Ujú. Y entonces, por ejemplo, cuando tú caminabas por ahí, encontrabas plástico en todo lado. Entonces, con los estudiantes eh, se hizo una propuesta de, primero, como que dar lineamientos a cómo va a seguir creciendo esa comunidad, pero respetando el orden que ellos ya habían determinado. Entonces, digamos que era como Okay. más o menos lineal, pero era muy orgánico. Y el problema que también vimos que se da eh, en general, sobre todo en Ecuador lo veo mucho, ¿no es cierto? Y que tú hablabas del uso de materiales. Pensamos siempre en lo que va a durar más tiempo y obviamente pensamos en el hormigón, en el bloque, ¿cierto? Pero las zonas climáticas son distintas. Entonces, incluso con el uso de estos materiales, o sea, hay muchas otras cosas que deben ser tomadas en cuenta para que no necesites, por ejemplo, además tener aire acondicionado. Y son personas que no tienen recursos para tener aire acondicionado, no hay la infraestructura para esto. Entonces, es como un círculo vicioso en el que se generan problemas a partir de una buena intención, digamos, ¿no es cierto? O sea, tratas de resolver el hecho de que tú, tu vivienda te dure más años, pero al mismo tiempo estás generando otro problema desde el punto de vista, yo qué sé, la parte eléctrica, la parte mecánica. Entonces, lo que los chicos hicieron eh, fue proponer también el uso de materiales alternativos, ¿no es cierto? Que es lo que había ahí
incluso propusieron el uso de desechos como material constructivo. Y tal vez lo más bonito de esta experiencia fue que nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en esta comunidad 2 veces. Es una comunidad que estaba liderada por una persona, unos pescadores de ahí, y la esposa también participó mucho. Entonces, hicimos talleres con la gente que vive allí, y a partir de esto nació esta propuesta. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora. Esa es la que te puedo hablar ahorita. Bastante impresionante como, o sea, pues, me quedé pensando en los corales Eso, y, sí, cuando y escuché eso me partí el cha, corazón. ¿qué, cómo es posible eso? Me partí El, el corazón. yo creo que eso es lo que una de las cosas que más me impacta a mí es que a veces venimos haciendo cosas muy equivocadas y creo que todavía estamos a tiempo de recuperar o de corregir ciertos caminos, pero Eres más creo optimista que que yo. es que sí, o sea, yo no sé, pero es que yo siento, y eso va a sonar muy repetitivo porque ya lo he dicho varias veces, es que siento que el negocio está por encima del arte, de la arquitectura, del mismo diseño. Creo que se desvía mucho la inversión, el dinero. No digo que no se hagan, porque pues obviamente sí se han hecho muy buenos proyectos, Ujú. también sociales en el mundo, pero pero siento que se ha desvirtuado mucho la arquitectura también porque se enfocas al negocio, al venderte un metro cuadrado, que tú no puedes desperdiciar un metro cuadrado más porque es que eso no te beneficia a ti, al bolsillo o a los inversionistas. Entonces a eso me refiero yo, como que me parece que todavía falta un poquitico más de empatía con el que realmente sí necesita eh, desde la parte cultural, desde la parte social, como una vivienda decente, Ujú, no simplemente una cosa prefabricada. ujú. Entonces, de eso creo que eso falta también O sea mucho. que igual, sin satanizar tal vez la prefabricación, yo siento que con cualquier, mira, el ser recursivo no se limita a, o sea, el ser recursivo es justamente eso, ¿no es cierto? Es usar lo que hay. Ujú. Eh, pero lastimosamente, y estoy de acuerdo que sí hay muchas iniciativas que son un poco más sensibles, pero lastimosamente la mayoría, o sea, en la mayoría el capital manda, y desafortunadamente es lo que es en el medio en el que vivimos. Pero en todo caso yo podría decir que rescato la presencia de muchos estudios de arquitectura, de muchos colegas que digamos están yéndose en contracorriente y que están generando unas propuestas impresionantes. Yo te puedo hablar eh, de unos colegas de mi país, la Cabina de la Curiosidad, del Dani Moreno y María Conver. Te puedo hablar de Futura Arquitectura en el Ecuador, te puedo hablar del Borde, eh, que son unos estudios de arquitectura, Rama, también el otro, que les invito a que les echen un ojito y que vean lo que están haciendo y ver que sí es posible. He visto varios documentales, he intentado entender un poquitico más esa parte aborigen de Australia, que lastimosamente quedó muy desplazada hacia las ciudades más, las partes más desérticas de Australia. Y pues con la colonización, las ciudades bordes de Australia son las que tienen los más recursos naturales, tienen más posibilidad de generar energía, bueno, pues toda esa parte de la infraestructura. Pero Eh, eso también es, es por el modo de vida bueno, que hemos construido. Porque si nos remitimos tal vez a las poblaciones de los pueblos ancestrales, ¿cierto? O sea, ¿cómo vives? Por eso
por eso te digo que el capitalismo es lo que manda, porque nos, o sea, nos ha impuesto un modo de vida en el que somos dependientes de nuestro propio trabajo, ¿no es cierto? Porque Bueno, también es verdad. para vivir, o sea, para vivir, ¿qué es lo que necesitas? Y mira que esto se hizo tan evidente durante la pandemia. O sea, para vivir no necesitabas un título universitario, o sea, para vivir necesitabas comida. Entonces, Salir a comprar comida. Y no solamente salir, sino eh, entender y la parte de, sí, de socializar, de que inclusive tú solamente, yo no sé cómo fue en Ecuador, pero en Colombia tú tendrías que, era que tener mascota para poder salir. Entonces se rotaban las mascotas, se rotaban los perros ujú, para poder salir. ujú, ¿Hasta qué punto las ciudades te permiten caminar. no están, es que nosotros no estamos preparados para una pandemia? Nosotros no estamos preparados para eso. Barcelona sí entiendo que unas partes de Barcelona sí fueron exitosas precisamente por el diseño de bloque que tenían y porque tenían un jardín propio, porque digamos que los que vivían ahí no tenían que desplazarse a otro bloque. No fue en todos los bloques porque ya hablé con alguien de España y me estaba bajando la teoría de que había sido tan perfecto. No fue tan perfecto como me lo imaginaba, pero sí hubieron ciertos casos que funcionaron. Em, O quiero, sea, pero yo me refería más a lo más básico, ¿no es cierto? El poder ser sí, capaz de generar tus propios alimentos, por ejemplo. O sea, yo sé que ujú, puede esto sonar como muy romántico, pero por ejemplo ahora el incorporar las terrazas urbanas de las que tú hablabas hace un momento, ¿no es cierto? ujú, O sí, yo tengo un amigo en Quito que él hizo un proyecto de terranas, sembrillos en terrazas. Entonces, ¿por qué no? O sea, es cuestión de iniciativa, ¿no? Es cuestión de iniciativa. Se puede como hacer. que cada quien empiece sí, pues a sembrar sus propias cosas, pero es que es otra vez, es esa falta de acceso al espacio, de que no todo el mundo puede tener un mini jardín, por ejemplo. Voy a citar acá unas ciertas teorías sobre el concepto del derecho a la ciudad. Henry Lefebvre, filósofo francés, acuñó el concepto del derecho a la ciudad en 1968. Este derecho no se limita al acceso físico a la ciudad, sino que incluye la participación activa en su diseño, la planificación y la transformación. Para él, la ciudad es un producto social. Por lo tanto, todos los ciudadanos, no solo los desarrolladores o políticos, deben tener una voz en cómo se organiza y cómo evoluciona el espacio urbano. Digamos que en contextos migrantes, el derecho a la ciudad también implica luchar con una exclusión espacial, la gentrificación y la invisibilización cultural. Es una lucha por el reconocimiento, por el arraigo y por el derecho a soñar una ciudad donde quepamos todos. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de somos migrantes, venimos a Australia, tú estás en Sydney, yo estoy en Brisbane. ¿Tú qué crees que es de esa parte de la migración que te ha cambiado a ti en esta etapa tuya que tienes en este momento en Australia? Mm, ¿Tú comparas constantemente Ecuador o tú hiciste borrón y cuenta nueva y dijiste, bueno, acá tengo que empezar es a pensar ya como australiana? ¿O tú realmente estás ahí como entre las dos, pensando, viniendo? ¿O tú cómo, o sea, tú qué piensas ahí en ese momento como esa relación migrante-arquitecta Australia? Am, bueno, yo creo que como, como diseñadora, como arquitecta, eh, híjole, es una pregunta complicada. No sé muy bien cómo abordar esto, porque eh, digamos que desde el punto de vista de diseño, creo que la influencia en el momento en que estoy diseñando no necesariamente tiene que ver con mi experiencia como migrante. O sea, siento que eso más bien está informado por la educación que he tenido, por la experiencia que he tenido y también por mi,
o sea, por mi propia sensibilidad en los espacios, en las ciudades. Em, pero no necesariamente porque yo haya migrado aquí. Ah, mm, sí, no sé, no sé. Porque digamos que cuando uno, los espacios, yo a veces veo las casas o las viviendas, yo comparo mucho los espacios de estas casas gigantes australianas, eh, donde el baño no fue una prioridad. Digamos que eso fue una lectura que yo le hice a mucho a la vivienda que he encontrado aquí en Queensland, sobre todo. Y es que encuentro viviendas solamente son, digamos que son 3 habitaciones y un solo baño, o 4 habitaciones y un solo baño, 5 habitaciones y un solo baño. Entonces yo digo, mm, hay algo acá que no está funcionando porque cómo es posible que sean 5 habitaciones y se sigue haciendo, o sea, digamos que hay casas que están así. Ok. Entonces, si yo digo, si me voy otra vez al concepto que te decía de, bueno, soy arquitecto, en mi caso soy colombiano, estoy en Australia. mm, yo no sé, es que las configuraciones de familia han sido muy diferentes en esa transición de allá a acá, Ujú. o porque digamos que los nuevos apartamentos no los veo muy así, pero sobre todo las viviendas años atrás. Entonces, digamos que en cuestión de arquitectura o de unidad de vivienda, no encuentro mucha coherencia o sea, las necesidades básicas también de una familia como eran antes, no sé, eso es también, son preguntas que yo tengo al aire, quizás no tenga ningún sentido para mí, pero a veces también yo hablo de eso con amigos, yo como que pues eso no tiene también eh, mucha coherencia. Digamos que, bueno, la otra cosa también es la limpieza. Como latinos creo que nosotros somos muy Súper limpios. limpios. Sí, Claro, somos. es eso. Entonces, creo que es es otra cosa, es que nosotros también tenemos una conciencia muy diferente de la limpieza, de bañarse, de asearse. Al parecer no era muy importante aquí antes, pues ya ahorita creo que ya ha cambiado, Bueno, pero creo yo, no mira, sé. sobre lo que estás diciendo, la verdad, sí, también me he encontrado con casos. Esto yo lo vi mucho en Perth. Yo estuve en Perth por 2 años y sí, también me fijé que había muchas casas que eran así, como cinco habitaciones y tal vez por ahí un baño. Mira, sinceramente, cuando yo era pequeña, yo crecí en la casa de mis abuelitos y en la casa de mis abuelitos era una familia grande, ¿no es cierto? Tenía varios tías, tíos, primos. Y la verdad es que en nuestra casa había 2 baños, pero yo realmente me acuerdo que prácticamente utilizábamos uno. Eh, Todos éramos muy limpios. Sí, muy fría en eso, pero siento que también, o sea, la forma de vida se ha ido transformando y eso yo reflexionaba sobre eso recientemente con una amiga que también compró un departamento y que el tener 2 baños se volvía fundamental, se volvía un criterio muy importante. Igual, nuevamente, te puedo hablar del ser recursivo y a veces del también, pues, ser más eficiente con el espacio, tal vez yo no sé, pero si es que estamos hablando de eso, por ejemplo, podemos hablar de el protagonismo que tienen los vehículos en el diseño de la ciudad, de nuestra casa, o sea, cómo eso incide en nuestra relación con el espacio, con la comunidad. O sea, Ujú. cuando empiezas a diseñar una casa, el espacio más grande se lo lleva un auto y es el protagonista. O sea, lo que tú ves a la entrada de tu casa es una puerta enorme de un garage. Entonces, Ujú. ¿qué nos dice esto? ¿Cierto? ¿Qué nos dice esto de la relación que tenemos nosotros como seres humanos con el espacio en el que habitamos? Eso por un lado. Eso es súper importante, creo que tiene mucho sentido, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora que, o sea, nuevamente para tratar de responder tu respuesta entre arquitectura, emigrar y comparar, eh, el concepto de vivienda, cómo se transforma
y también me pregunto cuál es el imaginario de vivienda que nosotros teníamos antes de venir aquí, ¿no es cierto? Eh, Ujú, Antes de venir aquí, eso, yo pienso en eso, mi concepto de vivienda era, mi familia era mi comunidad, o sea, nosotros teníamos una casa, yo qué sé, dos departamentos, lo que sea, del tamaño que fuere, pero en el que tenías a tu familia cerca. Entonces ahora, ujú. bueno, aquí ya no tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que yo espero de una ciudad ahora acá? Es una cosa completamente diferente. Una de las cosas que siento que a mí me hace falta muchísimo y que independientemente de todo el orden que se puede encontrar aquí, que es algo que yo sí valoro mucho, ¿ya? Pero en cambio, por ejemplo, la tiendita de barrio. Mm, claro. O sea, es que el valor social, ¿no es Ah, cierto?, de una tiendita es incalculable. El tú poder total. salir de tu casa a comprar el pan ahí de la señora de la esquina que ya le conoces, tu vecina, es una, o sea, eso construye comunidad. Y yo siento que, bueno, aquí tenemos, mira, yo siento que Australia es un país muy organizado. O sea, yo la verdad me siento muy privilegiada de poder estar en este lugar. Ah, pero en la parte comunitaria es otra Mm, historia. O sea, eso yo jamás eh, voy a dejar de extrañar. Y, y mientras te digo esto, también pienso en cómo se está transformando esto en mi lugar, o sea, en este caso en Quito. Porque cuando yo vine, yo tenía una idea de ciudad, una idea de barrio, una idea de comunidad, lo que sea. Ya llego aquí, bueno, desde que vine, yo vine en el 2014, estuve en Ecuador un tiempo más, pero digamos que son prácticamente 10 años desde que dejé Ecuador. Entonces, cuando regresas, tú ves cómo las cosas se transforman. Y el otro día escuchaba a alguien que hablaba del duelo, de ver cómo se están transformando los paisajes que antes tú conocías. ujú. Entonces, sí, yo siento que que eso es una cosa que a mí me atraviesa por completo. Desde Claro, ese punto de sí, es vista, verdad. sí, o sea, sí lo comparo, lo comparo. Sí, 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 la comunidad es muy importante. Cambia mucho y sobre todo me parece muy impactante cuando algo tan sencillo como subirse a un ascensor y decir buenos días, eso acá no, y digamos que pues uno lo respeta, la gente es súper desconectada con sus vecinos, con lo que le está pasando. Aquí pueden estar matando a alguien al lado y uno no se da ni cuenta de eso porque no se toma el tiempo de conocer a los vecinos de uno. Eh, y lo más chistoso es eso, sí, o sea, la comunidad, empezando porque los australianos, a veces yo hablo con ellos y ellos no saben qué es eso, o sea, como que, o sea, no, yo me independizo, me voy de la casa y chao, yo hago mi vida. Y no hay esa conexión. Em, Yo he intentado tampoco tirarles tan duro a los australianos porque a veces también me siento muy acogido acá, o sea, me parece que Australia puede llegar a ser un paraíso también para uno, Mm. pero lamentablemente sí, la comunidad es algo muy grande porque el estereotipo que tienen de mí es que yo soy un ser muy social, que es que qué necesidad yo tengo de estar parando o por ejemplo, yo estoy con mi pareja y en el parque me encuentro amigos, o por ejemplo en la calle, en el centro de Brisbane me encuentro amigos, y en una salida me puedo encontrar tres, cuatro amigos, fácilmente, o si no son amigos, son conocidos. Pero hey, tan, sí, uno habla, cómo va todo, tan. Obviamente no es lo mismo que en Medellín, de pronto cuando uno estaba creciendo sí tenía más, obviamente. Pero eso creo que también aquí los latinos lo intentamos hacer mucho y es generar comunidad, ir, por ejemplo, que sobre todo las fiestas, pues, que es lo que más nos gusta, que es de farra, de party, vamos a irnos a tomarnos algo, pero uno ahí conoce mucha gente, que es lo más curioso. Eh, y cuando, por ejemplo, uno se da cuenta que en edificios de latinos, porque pues aquí en Brisbane hay unos ciertos edificios que uno sabe que es más colombiano, más latino, mm, no falta el que esté poniendo
música hasta tarde el fin de semana, o ponen vallenatos, o ponen salsa, o no sabe que ahí está la vibra latina y uno como que también en esa parte no se siente tan lejos de estar fuera de Latinoamérica. Pero ahí está la vaina, que para mí sí estoy totalmente de acuerdo contigo que la comunidad hace demasiada falta. Sobre todo, por ejemplo, los más cercanos a ti, tus abuelos, tus tíos o tus papás, hermanos, porque si tú necesitas, están ahí. Pero cuando tú estás, por ejemplo, en, pues, súper lejos, es muy difícil construir eso, porque también siento que la gente aquí no se, no se arriesga a ser social, y bueno, también es otra cosa que está la salud mental, es otra vaina acá. O sea, mira, eso depende. Sí. Em, yo siento que en general los australianos sí son muy sociables, pero yo creo que eso se desarrolla cuando tú estás creciendo. O sea, tu primer círculo social son tus amigos del colegio, de la escuela. Entonces, con ellos creces y tienes ese círculo, ¿no? Entonces, que eh, tal vez ellos no buscan esa conexión con otras personas que no sean de aquí porque ya lo tienen. Ujú. Entonces, sí, no necesariamente sea que no son sociales, sino que Lo vas a estar ya tienen defendiendo. esa necesidad cubierta. Sí, 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 sí. En parte y parte, porque también he encontrado diferentes situaciones que yo digo, bueno, pero bueno, sí, sí, creo que de todo tampoco se puede, pues, generalizar. Es Eso difícil, sí es es muy verdad. difícil. Eh, digamos que quiero hacer una parte de, sobre todo futuro y reflexiones sociales en, en esa parte de Australia versus Latinoamérica, o no versus, pero bueno, como que compartimos ambas. Esta arquitectura que nosotros hacemos día a día, o que se está dando en las ciudades, no es una arquitectura neutra. Cada decisión arquitectónica tiene implicaciones políticas, sociales, culturales y ecológicas. Las ciudades bien diseñadas pueden reducir la desigualdad, fomentar la salud mental, fortalecer redes comunitarias y dar sentido de pertenencia. Los espacios públicos, por ejemplo. Los espacios públicos son parques, centros comunitarios donde se presta para hacer arte urbano, para construir identidades y también para construir un futuro que, digamos, se puede desarrollar de acuerdo a la integridad social de quienes habitan ese entorno. Eh, Diga, algo muy bonito que hay que reconocer de Australia es, por ejemplo, que hay muchos parques, Sí, hay muchas zonas verdes. bastante. Y la Tú vas distribución un del espacio domingo. público aquí es muy grande. Sí, 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 sí. Así como le damos duro en la social, creo que también le hay que reconocer, y es esa parte que, bueno, creo que sí hay muchas zonas verdes donde ir, hay muchos parques naturales. Tú has estado, por ejemplo, un domingo o unos festivos que es imposible ir a los parques porque eso está llenísimo de gente. Y eso me parece bacano, me parece Es muy lindo. interesante que eso pase. Ujú. Claro. Digamos que en ese sentido yo siento que estamos construyendo, para pues no hablar todo negativo, creo que en ese sentido, y si seguimos manteniendo los parques así como vamos, es algo que aporta mucho a ese individuo que crece en la ciudad, a ese Por individuo supuesto. que necesita de esos espacios que hay afuera. Y Australia pues tiene en todo lado. ¿Tú crees, eh, ya pues de manera personal tuya y tu experiencia como diseñadora, eh, tú cómo ves, por ejemplo, a futuro las ciudades de Australia? ¿Tú crees que no va a cambiar mucho, o lo que tú ves en la experiencia tuya, hacia dónde vamos en la arquitectura en Australia? O sea, ¿cómo nos vemos? Mira, yo creo que nuevamente pensando en este orden y en estos procesos establecidos desde el gobierno, desde la parte gubernamental aquí, eh, por ejemplo, existen códigos de construcción, estándares mínimos con los que tienes que cumplir. Y eso, de lo que me he dado cuenta, es un trabajo que siempre está como en revisión, ¿no es cierto? Entonces, siempre se está transformando, pero
Honestamente, yo no creo que desde la parte estética, tal vez, si quieres, se vaya a ver un cambio dramático, por lo menos en el corto mediano plazo. Ah, yo creo que lo que te decía anteriormente, que tal vez el calentamiento global, o sea, la parte del medio ambiente, como está en declive dramático, tal vez esto pueda tener una incidencia mucho más fuerte, eh, pero, o sea, lo que puedo decirte es que definitivamente las ciudades van a seguir creciendo, se van a seguir expandiendo, pero al mismo tiempo también yo siento que los centros urbanos igual se van a seguir poblando mucho más. Um, aquí, una de las cosas que yo valoro también es que sí hay como un poco de balance entre las zonas del social housing que hay aquí y que también está como dentro de estas zonas urbanas, tal vez en menor o mayor medida, yo no sé, pero está también presente y eso me parece que es importante porque nuevamente hablando del derecho a la ciudad, todos tenemos derecho a la ciudad, independientemente Ujú. de, pues, del capital que tengas. Ah, no sé, eso es lo que te podría decir. Yo no he trabajado aquí en Australia en la parte gubernamental, entonces no sé cómo sean los procesos que ellos llevan, Ujú. pero lo que sí te puedo dar testamento es que eso delinea el crecimiento de las ciudades, porque ya existen estos estándares. Entonces, eh, Yo entiendo más o menos, por ejemplo, hay tasas de densificación, por ejemplo. Hay unas ciertas partes donde la Tierra evoluciona, la Tierra cambia por suburbios ujú, y donde hay suburbios que ya permiten, o digamos que creo que eso va a ser una evolución para la arquitectura de las ciudades australianas, el modelo de vivienda de la casa con su super backyard que tiene un super jardín en la parte de atrás y una casa gigante. Mm, Se empiezan a ver más subdivisiones de la tierra y se empieza a emigrar. Digamos que acá en Queensland teníamos o tenemos la Queenslander, la casa Queenslander, que en su momento funcionó. En su momento, de los 40, 50 funcionó en adelante, pero ya ahorita la necesidad es que ya se necesita evolucionar los suburbios donde coexistan más familias, en vez de esa casa gigante, coexistan más familias en ese lote y ahí en adelante que realmente tengan los servicios proporcionados en el suburbio. Hay suburbios que tú no tienes que salir, no tienes que ir a la ciudad para hacer algo, sino que está su supermercado, está su iglesia, está inclusive centros de salud, eso es algo que a mí que digamos que ese es el... parece que aquí funciona muy bien en Australia. O Sí, sea, en general yo siento que independientemente del CBD, del Centro de Distrito Financiero, o sea, eh, están cubiertos los servicios básicos en varios suburbios. Entonces, esto hace que evita que la gente se desplace eh, por largas distancias, ¿no es cierto?, para poder acceder a. Y esto también tiene que ver con escuelas. eh, no sé cómo es en Colombia, pero en Ecuador, por ejemplo, cuando tú decidías a qué escuela va a ir tu hija o tu hijo, pensabas en la reputación que tenía esa escuela. Entonces, quiero que mi hijo vaya al mm, mejor colegio, que no sé qué, pero resulta que el mejor colegio está a hora y media en bus. En cambio, aquí, no sé, sí, eso no tiene como un factor, no tiene un protagonismo tan grande, sino que tú ves aquí a los niños ir, eso es una cosa que me parece fantástica. A los niños tú los ves ir solos a la escuela, en su bici, en su scooter, me parece que es sí, muy valioso. o sea, y también la seguridad, pues obviamente hay que aceptar que la seguridad es más fácil ver todos esos niños sin ninguna preocupación, porque pues a lo último es Australia y Australia es más seguro. Ujú. Entonces también es una realidad que no se puede negar. Gaby, para ir acabando y terminando, eh, ¿tienes de pronto alguna reflexión?
¿Tienes de pronto algo que decir antes de irnos sobre pues, todo lo que hemos hablado, algún tipo de conclusión que quieras decir? Bueno, yo siento que no debemos subestimar el valor social de las comunidades. Eh, Ujú. y tampoco debemos subestimar cómo nuestro planeta se está transformando. Y yo siento que como diseñadores de ciudades, como arquitectos, nosotros sí tenemos la responsabilidad de, por lo menos, de no empeorar la situación. Sí, y que va más allá de la parte estética. Um, Siento que cada vez estamos perdiendo más el sentido de la comunidad. Eh, Todos estamos enfocados, que es algo importante también, ¿no es cierto?, con este tema de la salud mental, que hay más reflexión sobre lo que está pasando, lo que nos está pasando como individuos. Pero tal vez lo que siento es que eso nos está alejando de nuestras comunidades y las ciudades finalmente se forman por las comunidades. Entonces, sí, yo siento que como arquitectos tenemos una gran responsabilidad. Nosotros estamos diseñando las ciudades en las que van a vivir las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar? Eh, ¿Cuál es nuestro testamento, no? Qué es lo que dejamos? Para eso. Ese es el testamento que vamos a dejar. Pensar en el futuro y que puede que también estemos muy equivocados, porque esa es la otra, no sabemos a veces cuando estamos planeando ciertos tipos de ciudades y podemos estar equivocados. No sabemos qué futuro de ciudad nos va a esperar, Las pero ciudades nunca, yo siento que nunca habrá una planificación que resuelva las cosas. O sea, las ciudades siempre van a seguir creciendo, se van a seguir transformando. Entonces, tenemos que adaptarnos. así es. Yo digo que de lo más importante es el respeto por la naturaleza, la coexistencia con esos seres que ya estaban antes de nosotros, como todos los animales, eh, porque también está el problema de invadir espacios de los animales que ya están. Ujú. Y cuando estamos expandiendo las ciudades, eso también hay una alteración muy grande de los animales que ya estaban ahí, que estaban antes de nosotros. Eh, ¿Quieres dar alguna recomendación de pronto a las personas si se quieren leer algo, si se quieren ver algo, algún documental, alguna película, no sé? De lo que hablábamos sobre el derecho a la ciudad, hay un documental sobre Barcelona. No sé si es que déjame encontrar en este momento. El efecto del turismo en Barcelona y La gentrificación. lo que provoca a los usuarios, o sea, a la gente que vive en Barcelona, que ellos sienten que ya no están en su ciudad. O sea, no pueden disfrutar su Mm, ciudad porque esa ciudad está para servirle a personas que están ahí de paso. Entonces, te puedo Mientras mandar. que lo encuentras, yo estaba pensando en Inception o El Origen. Ok. ¿Te has visto esa película? No. Esa la recomiendo a las personas. Esa es súper bacana, es con Leonardo DiCaprio. Eh, cambiar, contratan arquitectos para diseñar sueños dentro de sueños. Pero pues obviamente no la voy a contar. Pero es bacanísima porque no, miren, véanla, porque es muy bacana la manera como se interpretan los sueños y como arquitectos, como diseñamos también los sueños de los otros y a lo último, pues nos adelantamos cuando nosotros como arquitectos nos adelantamos a diseñar cosas que las personas ya lo han pensado, lo tienen en la cabeza. Desciframos los sueños de las personas. ¿Encontraste el nombre? Se llama Bye Bye Barcelona. Bye Bye Barcelona. Bueno, ahí está. Hay que dar la recomendación para todos ustedes. ¿Algo último que decir, Gaby? Nada, me gustó mucho conversar contigo.
No, a ti, muchísimas gracias. ¿Tienes de pronto algunos proyectos que quieras compartir más adelante o como diseñadora o... En el estudio donde trabajo no hacemos arquitectura residencial, ah, Ujú. pero se vienen cositas. ¿Concetas algún proyecto personal que quieras compartir? Yo vi que tú también estás metida en danza. Si quieres de pronto compartir alguna cosa que estás compartiendo, me parece también bacano si quieres compartirlo. Eh, bueno, más bien o sea, un consejo les daría es que busquemos, que no perdamos esa conexión con nuestra cultura. En nuestro caso, bueno, en mi caso sí soy arquitecta, pero el baile es algo que a mí siempre me llama, que me da, es mi gasolina, así. Ujú. Y al mismo tiempo eso me lleva, ¿cierto? A mi lugar, a mi casa, a las fiestas de familia, lo que sea. ¿Qué bailas específico o harías salsa? Genial, bacano. Entonces, pues nada, o sea, cualquier hobby que ustedes tengan que les lleve a su lugar, practiquenlo, Ujú. hagan eso. Chévere. Chévere, chévere. Bueno, ahí está el consejo de Gaby para todos ustedes. ¿Quieres dejar tus redes sociales? Por si quieres que te sigan. Me pueden seguir en bygaby.designer, es mi cuenta con así cositas que voy haciendo. Perfecto. Sí, Bueno, eh, les voy a dejar yo con una reflexión a todos ustedes y les dejo pensando en cómo cada edificio, cada calle puede ser parte de un sueño colectivo. La próxima vez que caminemos por un barrio, por un suburbio, se puede también pensar cómo diseñaron esto y cómo llegaron a hacer este tipo de suburbio. Eh, ¿Para quién es esta ciudad? La ciudad es para nosotros, es para caminarla, es para recorrerla, es para también apropiarse nosotros como migrantes. Nosotros construimos un país también acá en Australia y hacemos que este día a día también nos pueda pertenecer, a pesar de que pensamos que simplemente vamos a estar acá por un año, 2 años, 3 años, nos damos cuenta que muchas veces eso es más que es un decir porque nos traemos vidas completas. Y cuando nos traemos vidas completas, quiere decir que acá está nuestro futuro. Entonces, eh, esta ciudad también puede ser para nosotros. Esto es Poca Luz Studio. Mi nombre es Jason González y los espero en nuestro próximo episodio. No olviden seguirnos en Instagram, Facebook, Poca Luz-Studio. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Excelente.